Tenemos a Miguel Urizar. Mira, cuando te queden 5 minutos vas a hacer esto y cuando te queden 2 minutos vas a hacer perfecto. Bueno, buenas tardes. Os voy a presentar un programa, bueno, es una herramienta online, una aplicación online que... Un segundo. Es una aplicación online que se llama Tailscribe, que básicamente con su funcionalidad principal es poder etiquetar determinados textos mediante las etiquetas Tail. Entonces, bueno, se llama Tailscribe y os voy a explicar un poco en qué consiste y sus fundamentos básicos. Se basa en Text Encoding Initiative, el consorcio que se encarga de mantener un estándar para edición digital e introducir metadatos en textos. Y es interesante saber que TEI permite usar solamente un subconjunto de las etiquetas, tiene más de 600. No siempre es interesante usar las 600. Entonces a veces se pueden generar subconjuntos que se llaman también esquemas. Entonces, Tailscribe, ¿qué nos permite? Tiene dos grandes funcionalidades. La primera es la gestión de proyectos, únicamente mediante textos. No se permite ahora mismo el uso de imágenes. Entonces, estos proyectos se conforman de un esquema TEI, al igual que de un montón de archivos con el formato XML para edición de TEI. Y luego, aparte, otra de las funcionalidades principales es el editor de texto, que también incluye la creación, modificación y eliminación de etiquetas, al igual que de atributos. Una de las grandes ventajas que tiene es que, por ejemplo, el Google Drive, que es bastante conocido, permite la edición concurrente. Puede haber más de una persona trabajando en un mismo texto. Además, de un modo dinámico, nos informa de qué modificaciones ha ido haciendo cada uno de los usuarios. Este sería el esquema de lo que es la edición de proyectos. Vemos que en el número 1 tenemos los botones principales de la aplicación. El más de la izquierda sería para acabar con la aplicación, terminarla, y este sería para crear un nuevo proyecto. Luego en esta ventana número 2 tendríamos la lista de proyectos y en la 3 tendríamos toda la información referente a ese proyecto seleccionado, que sería justo esta ventana que vemos aquí arriba, que se divide a su vez en tres secciones. La primera es meramente informativa, nos dice el nombre del proyecto. La segunda nos da distintos botones para interactuar con el proyecto a nivel general. El primero sería subir un archivo XML, el segundo es crearlo, el tercero es modificar el nombre del proyecto, el cuarto es modificar el esquema TEI, el quinto sería descargar ese esquema TEI por si queremos utilizarlo en otras aplicaciones como pudiera ser Oxygen, y el último botón sería para eliminar el proyecto, un botón un poco peligroso. Luego tenemos el tercer apartado, que sería la lista de archivos que tendríamos, que lo tenemos en más detalle abajo. Por cada archivo vamos a ver que tenemos su nombre, su tamaño, la fecha en la que fue modificado por última vez y las acciones, que las acciones incluyen modificar el nombre, descargar el archivo para, vuelvo a decir, utilizarlo en cualquier otro entorno de trabajo o simplemente guardarlo en nuestro ordenador local, o la eliminación del mismo archivo. Simplemente dándole clic al archivo en cuestión entramos en la edición de texto. Es interesante saber que dándole clic a los títulos de las columnas se puede organizar los textos, por si tuviéramos muchos, en función de su tamaño, del nombre o de la fecha última de modificación. Esta ya es la ventana de edición de texto, que se divide en cuatro apartados. Bueno, realmente son 3, pero aquí lo vemos como 4. De nuevo volvemos a tener en el primero el nombre del archivo y el proyecto en el que está incluido el archivo, para que sepamos en todo momento dónde estamos. Luego los botones principales, el primero de nuevo nos permite salir de la aplicación y el segundo nos permite volver a ir a la gestión de proyectos. Luego tenemos, como los textos TEI pueden ser bastante largos, en concreto las cabeceras, que siempre son metadatos y no hay información directa, vamos, no hay texto como tal, es muy largo, se puede dividir dando clic a cada una de estas ventanas, solamente mostrar la cabecera, dándole a header, o solamente mostrar el texto ya en el que queremos introducir los metadatos. Y luego ya tendríamos en la cuarta ventana lo que es el editor de textos. Como vemos, bastante orientado a Google Drive, intento que sea un entorno siempre muy similar a lo que ya conoce el usuario, porque la idea de esta aplicación es lo más sencilla posible. Y vemos que dentro tenemos un texto, como el que encontraríamos normalmente, con un par de aspectos un tanto distintos. Y es que tenemos cuadrados que representa cada uno de estos cuadrados etiquetas. Entonces, cada cuadrado azul representa una etiqueta que tiene el nombre en pequeño abajo. Por ejemplo, aquí Miguel Urizar sería author. Y
A la vez, cuando esto lo veremos en una demo que voy a hacer, podemos seleccionar cada una de las etiquetas a través de esta ventana, al igual que también escribir texto. Una vez podemos seleccionar el ratón donde queramos y empezar a escribir texto con el teclado. A la hora de crear etiquetas podemos hacer una selección, como la que tenemos aquí, o bien en la derecha tenemos una selección de una única palabra, en la que no tenemos etiquetas dentro, o bien en la izquierda sí que tenemos una selección que incluye etiquetas por debajo, de forma que podemos hacer que una etiqueta contenga otras. Entonces lo único que hay que hacer es seleccionar con el botón izquierdo del ratón, o simplemente con Shift, como siempre hemos seleccionado en cualquier entorno de ofimática conocido, y le damos al botón derecho del ratón y se nos abre automáticamente un menú contextual en el que podemos elegir la etiqueta que queremos introducir. Este menú no aparece en todas las etiquetas que tenemos en el TEI, sino solamente las que se permiten, por ejemplo, en este caso, debajo de Title Statement. O sea, inteligentemente solamente selecciona determinadas etiquetas para que no aparezcan todas, para que sea más fácil su gestión. Y luego, si le diéramos al nombre de la etiqueta, que teníamos debajo de cada uno de los cuadrados de etiqueta, entramos en el menú de etiqueta, que se compone de 6 apartados. El primer apartado sería el título de la etiqueta. Dándole clic podríamos modificar esa etiqueta sin tener que destruirla, de forma que si nos hemos equivocado y hemos puesto, por ejemplo, P y queríamos H, pues simplemente le damos y la modificamos sin ningún problema. El 2 hace exactamente la misma función que el 5, o sea, el aspa de arriba hace lo mismo que el botón de cancelar, que sería cerrar la ventana sin ninguna modificación. Luego tenemos el botón de borrar la etiqueta, que directamente elimina la etiqueta. Al igual que tenemos en el 4, se ve una lista de los atributos que podemos modificar. Una vez modifiquemos unos atributos, para que se guarden debemos darle explícitamente al botón salvar. Si cerráramos no se guardaría. Y mediante esta ventana pues podríamos ver los atributos que tiene cada una de las etiquetas, al igual que la modificación de las mismas. Y bueno, esta herramienta ahora mismo está en un nivel de desarrollo bastante básico, cumple con las funciones más básicas que se han buscado para que sea útil. Pero hay futuro trabajo prácticamente actual, se pretende insertar T-Scribe en un entorno de gestión de proyectos un poco más complejo y completo, que incluye trabajar con otras herramientas a la vez que con esta. Luego también se pretende incluir una gestión de usuarios para que no todo el mundo le pueda dar ese botón de borrar proyecto. Al igual que ahora mismo solamente con los esquemas que se usan de TEI solamente se usa DTD, pero se pueden incorporar más flexibilidad para que use nuevos esquemas en formatos W3C o RelaxNG. Y luego también mera y simplemente banal que se pueda descargar todo el proyecto, una especie de volcado de información a través de un único botón, todo el proyecto, incluso toda la interfaz de la aplicación. Entonces voy a intentar, aquí no prometo nada, ejecutar la aplicación online, que es con la que ahora mismo se está trabajando. A ver si me deja bien. Y bueno, esta sería la ventana. Aquí ya tenemos proyectos que podemos seleccionar el que queramos y aquí nos aparecen pues, los distintos archivos que tenemos. Se puede orientar por el tamaño del archivo. Aquí podemos cambiar el esquema TEI, podemos subir un nuevo esquema. Aquí sería crear un nuevo proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, si entramos en un texto, pues aquí vemos que podemos elegir la cabecera. Este, por ejemplo, usa un esquema TEI que permite una cabecera vacía. No debería ser así. Entonces, bueno, aquí le vamos al menú principal y aquí ya sí que tenemos una cabecera un poco más completa. Entonces, podemos escribir texto a gusto. Detecta cuando se modifica y nos dice que se ha sido modificado por nosotros o por otro ordenador. Y luego este sería el menú de las etiquetas, en el que podemos cambiar la etiqueta por otra etiqueta, introducir los atributos o incluso eliminarla. También se pueden crear nuevas etiquetas, por ejemplo esta. Esta ventana roja quiere decir que tenemos un problema y que el TEI no está bien formado. Entonces, en este caso nos aparece un recuadro rojo y si dejamos el ratón encima nos aparece el error que puede ser que tenga. No es muy inteligente a la hora de detectar errores, pero sí que intenta guiarnos un poco dónde está el error. Entonces dice que aquí no debería haber texto dentro de esta etiqueta. Vale, nos hemos equivocado, pues podemos modificarla. Por ejemplo, podemos introducir... Esto no lo tenía muy preparado, pero por ejemplo for name. Y ya vemos que no nos da error. Eso quiere decir que el esquema está de acuerdo con el archivo TEI que tenemos. Pero bueno, vamos a eliminarla. Y en un principio esta sería un poco la herramienta y su funcionalidad. Por supuesto, nos permitimos descargar todos los archivos XML para poder trabajar con
con otras herramientas como pudieran ser Oxygen, que es bastante conocida. La ventaja es que esta nos permite trabajar sin tener que conocer tan en profundidad lo que es el entorno XML, que siempre es tan difícil de gestionar, sobre todo al principio. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, mucho experto en TI, así que ahora preguntas, ¿no? Simplemente, ¿cuándo este front page del TI lo vamos a tener disponible los demás? En un principio ya dentro del InHD se está utilizando. Entonces es una herramienta que acabamos de salir de la fase de pruebas, de hecho seguimos con pruebas, por eso iba un poco asustado. Es cierto que todavía no está incorporada como querríamos y se va a incorporar en otros entornos de trabajo, pero en un principio actualmente sería interesante hablar con Mieses y con LinkHD, que son los que se han encargado del desarrollo de esta aplicación, y ver si se podría ver en qué entorno se quiere incorporar. Hola, soy José Luis de la Universidad de Wrocław en Polonia. Hay un proyecto alemán que es el de TextGrid, que funciona también como repositorio y como editor. No sé si supongo que lo conocéis, ¿cuál es la relación que tiene entre vuestro proyecto y ese TextGrid? Si se trabaja, si lo habéis mirado. En un principio, cuando fuimos a desarrollar esta aplicación, se me comentó que existía un proyecto parecido. Es cierto que lo vi un poco por encima, pero como tampoco teníamos unos plazos demasiado abiertos, pues bueno, creo que Elena quiere aportar. Vamos a ver, son distintos tipos de conceptos. A ver, TextGrid efectivamente, como comentabas, es un entorno que tiene una parte de repositorio, una parte de edición y una parte de publicación, todo metido en el mismo tipo de infraestructura, que es un poco lo que estamos haciendo ahora en el Laboratorio de Humanidades Digitales, como también entorno de trabajo para temas de etiquetado. En concreto, la herramienta de Miguel es una herramienta para ocultar el código HTML, o sea, XML de las etiquetas. O sea, sirve para que una persona que no sepa nada de XML no tenga por qué ver corchetes. Entonces, bueno, pues es una forma de facilitar al etiquetador ese trabajo. TextGrid, por ejemplo, tiene un editor de XML que puede funcionar a efectos como Oxygen. Ahí sí que ves las etiquetas y sí que ves el código. Entonces, bueno, pues se trata un poco de dar este primer paso que muchas veces es el que frena a la gente de humanidades de ver algo de código en la pantalla, que al final todos acabamos aprendiéndolo, pero bueno, pues viene justo a cumplir ese hueco. No. Sí. Gracias. Una pregunta muy sencilla. No me he enterado bien. Me ha parecido entender que permite la creación o modificación de etiquetas. ¿Lo permite la herramienta en sí o hay que subir el esquema ya modificado? En un principio hay que definir un esquema, entonces habría que subir un nuevo esquema. Por ejemplo, aquí le he dado a modificar. Esto es porque ya existe el entorno de trabajo. Si se creara en un nuevo servidor, esta lista estaría vacía y solamente habría que darle upload. Y entonces aquí habría que seleccionar cuál es el DTD que quisiéramos. Tiene que ser DTD, pero vamos, se podría hacer a través de Roma, por ejemplo, o usar directamente el TI completo. Pero sí, es fundamental que tengamos un esquema definido. Se podría incluir automáticamente el TI completo, pero es mejor que el propio usuario decida cuál es el que quiere utilizar. Miguel, ¿habéis pensado en la parte de visualización? Ya vemos que no están los corchetes, aparece la etiqueta sí, pero no el corchete, pero la visualización, el añadido. ¿Colores en el texto, alguna otra marca? En un principio esto es solamente para edición de textos, de forma que bueno, es ese espacio intermedio entre primero empiezas un proyecto, luego tienes que trabajar con el texto y luego ya haces una presentación. Entonces vamos a hacer ahora mismo un entorno de trabajo que nos permite gestionar los proyectos, no solamente incluyendo edición de TI, sino que también nos permite pues algo más orientado a historiadores, posicionamiento y demás. Quizás estoy hablando muy alto, pero es un poco la idea que se quiere llegar, en la que ya sí que se van a utilizar otros apartados u otros programas que van a tener esa funcionalidad de presentación, ya sea en página web o incluso se puede mostrar simplemente con colores, etcétera. Pero en un principio la funcionalidad de esta herramienta es únicamente la de edición. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchas gracias, Miguel. Gracias. Muy interesante.